David, yo quería que tú nos contextualizaras quiénes son ellos, porque ellos dicen que son pacíficos, que no tienen nada que ver con la política, que nadie los financia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás de ellos? Sí, bueno, yo que ahí quisiera que todos reflexionáramos y la gente también, estos jóvenes de oposición que nos pueden estar escuchando también, que ellos reflexionen sobre lo que están haciendo. O sea, la crítica, la disidencia, la protesta es legítima, estamos en Venezuela, hay una democracia, pero ellos tienen que estar conscientes que el modelo que ellos defienden, que es el modelo anterior que había en Venezuela, o el modelo colombiano, tienen que darse cuenta de que en ese modelo que ellos están defendiendo no es posible la crítica, no es posible la disidencia. Entonces, lo primero es que tienen que reconocer que viven en una democracia donde ellos pueden criticar y pueden salir en Globovisión. Que ni tienen que encapucharse, como recordaba el presidente. Efectivamente, pueden dar la cara perfectamente y tienen tienen una gran cantidad de medios para expresarse. Tienen que reconocer eso, es el primer punto. La legitimidad del sistema democrático y popular venezolano. En segundo lugar, ¿por qué están luchando? Es decir, perfecto, están opuestos a las posturas, a las políticas de la mayoría de los venezolanos que han votado al presidente Chávez. Perfecto. Pero ¿a quién están defendiendo? Como decía Osvaldo y como decía Robes. O sea, ¿a quién están defendiendo? A Henry Bills, a Simonovic. Claro. ¿Quiénes son estas personas? Son personas que se oponían a la democracia, que trataron de imponer una dictadura de corte pinochetista. Hubo muertos de por medio. Entonces yo creo que sí hay una, digamos, una disidencia, una protesta de sectores, en muchos casos privilegiados, de la sociedad venezolana, pero también quién los está usando. ¿Quiénes lo están usando? Es decir, frente a esa crítica que ellos pueden tener, ¿quién está detrás de ellos? Y lo que nosotros investigamos en nuestros documentales, como en periodismo de investigación, fuimos estirando del hilo y fuimos descubriendo que detrás de gente que tal vez, en muchos casos, y yo diría que en la mayoría de los casos lo hacen pensando que están mejorando su sociedad, detrás de ellos nos encontramos a las viejas caras de siempre, que pasan por los amos del Valle de Caracas y se extienden hasta Madrid, hasta Miami, y nos encontramos unas caras no tan juveniles como la de Aznar, como la de Bush, como la de Obama, que la quieren presentar un poco más fresca, pero sobre todo hay unas redes de injerencia que están utilizando en países normalmente donde hay procesos de rebeldía, como es el caso venezolano, o Argentina, Brasil, Bolivia, vimos muy fuerte, y en Ecuador también cómo se utilizaban esas redes, y ahí nos encontramos, bueno, pues eso, las técnicas de Gene Sharp, las técnicas de Otpor, todo este tipo de técnicas. ¿Tiene relación la JAU con Otpor? Por supuesto, ellos lo reconocen, ellos están orgullosos, utilizan el mismo símbolo, el mismo puño que se utilizó por la organización que derrocaba gobiernos en Europa del Este y que trataba de hacerlo por todo el mundo. El problema no es su política, el problema es qué intereses los manipulan a ellos. Es decir, si su lucha es para mejorar el país o para empeorar el país, y eso yo creo que es una reflexión que ellos mismos deberían hacer.